maestra. Somos el grupo número 3 y nuestro tema es teoría del significado. ¿Qué es teoría del significado? Es una teoría que pretende explicar en qué consiste que las palabras tengan el significado que tienen. Esta teoría se deriva de 3 teorías más, que son teoría referencial, teoría ideacional y teoría del significado como uso. En esta ocasión les hablaré de la teoría referencial. La teoría referencial asocia las palabras con su representación en el mundo y afirma que si no hay referente, no hay significado. ¿Y qué es el referente? Es el objeto real al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el monte Everest designa a una montaña. En esta oración tenemos el monte Everest, que sería el referente, y el significado sería que es una montaña. Si solo tenemos un referente sin significado, sería una palabra sin sentido, porque no representa nada del mundo. Se ha pensado que toda expresión significativa nombra a algo o a alguien. Ese algo o alguien al que se hace referencia no tiene que ser una cosa concreta y observable. También se puede tratar de una clase de cosas como los sustantivos, como perro, de una cualidad como perseverancia, de una relación como poseer, etc. Ninguna teoría referencial será suficiente para dar cuenta completa del significado a menos que sea verdad que todas las expresiones lingüísticas significativas se refieren a algo. Sin embargo, parece que las conjunciones y otros componentes del lenguaje que desempeñan una función esencial y conectiva, palabras como y, si, es, por, cuanto, no se refieren a nada. Las teorías de la referencia pueden dividirse en 2 grandes grupos, que son teoría de la referencia directa y teoría descriptiva de la referencia. La teoría de la referencia directa se defiende la posibilidad de la referencia como una relación entre el signo y el objeto. El conocimiento del hablante no es suficiente ni necesario para explicar la referencia. Por su parte, la teoría descriptiva de la referencia establece un vínculo tal entre el nombre y las descripciones que éstas vienen a constituir su definición. De la misma manera que el predicado soltero se define como persona no casada, el nombre propio que Cleopatra se podría definir como última reina egipcia de la dinastía. Ninguna teoría referencial será suficiente para dar cuenta completa del significado a menos que sea verdad que todas las expresiones lingüísticas significativas se refieren a algo. Sin embargo, parece que las conjunciones y otros componentes del lenguaje que desempeñan una función esencial y colectiva, palabras como y, si, es, por, cuanto, no se refieren a nada. Sin más que observar, todas las palabras tienen un significado, en el sentido simple de que son símbolos que están en lugar de algo distinto de ellas mismas. Esta ha sido mi corta participación y mi compañera continúa. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Waldena Zelaya. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó teoría del significado. En específico a mí me tocó teoría conductista, pero les voy a hablar un poco acerca de lo que es teoría y significado. La teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis. Ahora vamos a ver qué es el significado. Según el suizo
Ferdinand Saussure, el significado es el contenido semántico que asociamos a un signo lingüístico, es decir, la representación mental que el signo evoca en nosotros. Por ejemplo, el significado de perro sería que es un animal mamífero y doméstico. Ok, ya entrando en lo que es la teoría conductista, vamos a decir qué es conductismo. El conductismo es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. A este señor, John Watson, se le atribuye esta teoría, que está basada en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. El origen de la teoría conductista del aprendizaje se encuentra en los estudios de Pavlov, ¿verdad? Primero fue Pavlov quien desarrolló esta teoría, pero John Watson fue quien le aportó más ya en el ámbito educativo. Vamos a hablar también de los principios del conductismo. Como primer principio tenemos que la conducta está regida por leyes, ¿verdad? También tenemos, y está sujeta a las variables orientales. Las personas responden a las variables de su ambiente. Las fuerzas externas estimulan a los individuos a actuar de cierta manera, ya sea realizando una conducta o evitándola. ¿Cómo aplicaríamos esto en el aula educativa? Pues usando las variables tecnológicas de información. Esto implica desarrollar un ambiente en la sala de clases que promueva el comportamiento deseable en el alumno. Como segundo principio, tenemos desde una perspectiva conductual el aprendizaje en sí mismo. Debe ser definido como algo que puede ser observado y documentado. Es decir, hay aprendizaje cuando existe un cambio conductual. ¿Cómo lo aplicaríamos en el ámbito educativo? Pues que los profesores podrán determinar si sus alumnos han comprendido la materia cuando pueden mostrar cambios, es decir, contar con evidencia concreta, ¿verdad? Un ejemplo sería los resultados de exámenes. Como tener principio tenemos la conducta, que es un fenómeno observable e identificable. El aprendizaje puede ser descrito en términos de la relación entre eventos observables, esto es, la relación entre el estímulo y la respuesta. En educación, el docente tiene que estimular la participación de los alumnos con juegos y actividades lúdicas. Tenemos como cuarto principio las metas conductuales. Estas han de ser específicas, discretas e individualizadas. Se requiere que los problemas sean descritos en términos concretos y observables. Un mismo estímulo no produce la misma respuesta en dos personas. Aquí el docente tiene que evaluar a los niños por separado, individualmente. Y por último, ¿verdad? Tenemos lo que es los dos condicionamientos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Que el condicionamiento operante se le atribuye a este señor, Bush Frederick Skinner, que estos condicionamientos, mi compañera los explicará, ¿verdad?, más adelante. Esto ha sido todo, mi participación, muchas gracias, espero le hayan entendido un poco y feliz día. Buenas tardes, compañeros y licenciadas. Yo seguiré con la continuidad del tema teoría conductista, donde en el tema nos aparecieron varios subtemas, donde aquí en mi clase tengo algunas conversaciones, donde yo les explicaré una por una. Hola, Carlos. ¿Qué te pareció el tema de tipos de aprendizaje en la teoría conductual?
Hola, esta teoría está definida como un cambio relativamente y permanentemente en el comportamiento donde se refleja una adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia. Es el proceso con el cual se logra un comportamiento de conducta, dice. ¿Y a ti qué te pareció el conocimiento clásico y los procesos en el aprendizaje por el condicionamiento clásico? En el conocimiento clásico es cuando el aprendizaje se asocia entre dos estímulos, como cuando la enseñanza a las personas o animales a comunicarnos de otras maneras, de otras formas nuevas a las que ellos ya tienen un conocimiento. Y los procesos en el aprendizaje por condicionamiento clásico son aquellos en el cual se desarrolla al generalizar una relación emocional condicionada con el uso de estímulos o otros estímulos similares como al miedo. Como por ejemplo, cuando una persona la muerde un perro, esta persona tiende a generalizarlo y tenerle miedo a todos los perros en general, aunque algunos sean inofensivos. Muy interesante, como también las aplicaciones del conocimiento clásico en la educación y el aprendizaje asociativo o por continuidad. En las aplicaciones del conocimiento clásico en la educación es cuando tenemos en cuenta los procesos de condicionamiento que hay en la base de todo aprendizaje y ayuda al educador a comprender ciertas conductas y actitudes de los alumnos frente al proceso de la enseñanza y aprendizaje. Como por ejemplo, cuando nosotros los docentes vamos a impartir un nuevo tema a nuestros alumnos, tanto el ambiente como el salón y el docente tienen que influir en el estímulo del alumno a que sea un ambiente agradable para que éste pueda tener más interés por el tema que se le está impartiendo. Y el aprendizaje asociativo o por continuidad es aquel que asocia dos estímulos en el cual se establece cuando dos sensaciones ocurren juntas en forma repetida, acaban por asociarse, como por ejemplo cuando nosotros tenemos algo o hemos memorizado un tema de algo. Entonces, al pasar el tiempo, cuando nosotros escuchamos que alguien nos cuenta o nos habla de aquel tema que nosotros ya teníamos un conocimiento, rápidamente logramos captar y conocer y tener conocimiento de ese tema a que nos están hablando. También tenemos que decir, también me gustó donde nos habla de la aplicación del condicionamiento operante en la educación. Al aplicar este condicionamiento, la educación consiste en su capacidad y eliminar conductas indeseables en esta aplicación del condicionamiento. En esta aplicación tenemos también el aprendizaje social. ¿Qué nos quiere decir con el aprendizaje social? Que el aprendizaje es aquel que plantea que si bien la mayoría de la conducta es controlada por las fuerzas del ambiente, nos da a conocer que la mayoría de la conducta humana es aprendida y no innata. Esto se refiere a que nosotros aprendemos a según de lo que nosotros observamos. No es que nacemos con lo que nosotros sabemos. Lo vamos aprendiendo a según se va desarrollando nuestra capacidad de aprender algo. También está la aplicación del aprendizaje vicario. Esta aplicación se obtiene a través
de observar, es cuando el sujeto presta atención, tiene la capacidad de observar, luego codificar y luego convertirlo en otro mensaje nuevo. Tiene la capacidad de poder procesar un mensaje. Y el aprendizaje vicario a la educación y la aplicación del aprendizaje vicario a la educación, este ocurre con el proceso educativo a los niños, donde ellos aprenden observando y van comprendiendo y aprendiendo a según lo que el maestro les instruya. Este conlleva a mantener una conducta recta, ya que el docente forma parte y es un modelo a seguir para el alumno en su aprendizaje diario, desde su comienzo de educación hasta donde termina, hasta donde podamos impartirle al niño o a nuestro alumno una educación correcta. Este ya tuvo mi participación. Ahora continuará mi otra compañera con el siguiente. Buenas noches, compañeros y licenciada Wendy López, su servidora aquí, Celsa Coca. En este espacio pedagógico les voy a compartir sobre el tema de la teoría del significado en uso. Bueno, esta teoría conlleva 3 grandes dimensiones en la educación, que es la filosofía, el lenguaje y lingüística y sociales. Okay. En la dimensión filosófica, dimensión es aquella que conlleva una con otra para ir juntos de la mano. Okay. Llama sobre todo a la semántica. La semántica es la ciencia lingüística que busca el significado de cada palabra, donde se crea un signo lingüístico, teniendo en cuenta que el signo lingüístico es el conjunto de palabras que expresan un significado. En un signo lingüístico tenemos lo que es el significante y el significado. Un significante puede ser esta regla, que es lo que denominamos, y el significado es lo que significa, es lo que pretende referir la denominación. Cuando hablamos de un significante, nuestro cerebro comienza a procesar para ver si en nuestro léxico o diccionario mental tenemos la idea de qué es este significante. Entonces, si conocemos el significante y significado, formamos un signo lingüístico. De lo contrario, no existe un signo lingüístico si solo existe un significante o un significado. En un signo lingüístico contamos con signos de usuario, que son pragmáticos, signo de cosas significativas, que en este caso sería semántica, y signos entre sí que dan a la sintaxis. Entonces, con todos estos signos formamos todo lo que es una teoría del significado en uso, teniendo en cuenta que esta teoría se lleva mucho de la mano con la filosofía, ya que hay muchos filósofos hablando de esta misma teoría, pero referente a lo que es la filosofía, como tenemos a Michel Dument y Ludwig Fritsch, que interlazan lo que es el significado del uso en lo que es la filosofía, uniendo lo que es la semántica. Entonces, en esta teoría buscamos lo que es las notaciones. ¿Qué son notaciones? Son todos aquellos signos lingüísticos que ya antes mencioné, son los signos convencionales. ¿Y qué son signos convencionales? Son todos aquellos de carácter gráfico, ya sea en dibujos, sea en fotografías, con el fin de darles lo que nosotros buscamos. Entonces, estas antes no son significativas, pero con el tiempo se vuelven significativas. ¿Por qué? Porque ya tenemos el significado que buscábamos, teniendo en cuenta que estos signos lingüísticos, el significante puede variar, puede cambiar porque son diferentes idiomas, diferentes culturas, pero el significado siempre va a ser el mismo. Entonces, podemos decir que esta ha sido mi pequeña participación de la exposición. Ahora les voy a explicar mi pequeña historieta con el mismo tema que les acabo de mencionar. Tengo 4 fragmentos. En el primero hay una pregunta de Pamela a Pablito, que le dice: ¿qué es teoría del significado? ¿Sabe Pablito? A lo que él contestó: es la que pretende explicar en qué consisten las palabras de un lenguaje
que tenga el significado que tienen. Entonces, en esta teoría tratamos de buscar lo que es los signos lingüísticos y convencionales que ya se los había explicado. Ahora, seguimos con ¿qué son signos convencionales? Ok, los signos convencionales son todos aquellos de carácter gráfico, tanto en dibujos, en fotografías, que nos ayudan a encontrar lo que nosotros buscamos. Ok, pasando al segundo fragmento, tenemos lo que es a Pedrito y a Pamela. En lo que Pedrito pregunta a Pamela, ¿conoce los signos lingüísticos? Entonces él contestó, claro, Pamela. Te explico, mira, Pamela. Él explicándole a Pamela. Los signos lingüísticos, ya se los había dicho que son el conjunto de palabras para buscar un significado. Y se componen de significante, que este hace referencia a denominar algo. Tenemos el significado, que hace referencia al objeto al que pretendemos referirnos con el significado. Ok, terminando todo esto, dice ella, wow, qué interesante, Pedrito, me gustaría aprender mucho más, porque el tema está muy interesante. Entonces, a lo que él contestó, muchas gracias, Pedrito. De nada, Pamela, es un gusto compartir conocimiento entre otros. Entonces, esta ha sido mi pequeña participación. Espero que hayan comprendido un poco de lo que es la teoría del significado en uso. Saber diferenciar las teorías en lo que es la filosofía y la semántica, porque son muy parecidas. Les deseo que se cuiden, que todos estén bien y que se unan al Quédate en Casa. Un gusto. Hola, muy buenas tardes o buenos días, licenciada y compañeros en casa. Yo sé que la situación ha afectado mundial con este COVID-19 y yo también me uno a estar en casa, ¿verdad? En este espacio tengo la oportunidad de hablar sobre la teoría del significado como uso. Bueno, para ustedes, ¿qué es el significado? El significado es el sentido a la significación de una palabra vinculada al signo de una idea o algo material. El significado también es, de acuerdo con las aportaciones del filósofo Donald Davidson, el significado es una expresión que propone aportes tanto en la teoría del lenguaje como resultan un eje central en la construcción de su teoría del significado y la interpretación. Los intereses de Davidson se centran especialmente en los problemas relacionados con la teoría del conocimiento, sobre todo un amplio análisis relacionado en creencias de la filosofía del lenguaje, un problema del significado y verdad. También aquí tengo una historieta que espero sea de su agrado. Como pueden ver, hice una historieta sobre la clase y dice así: hola Emilio, hey Roberto, ¿sabes acerca del significado? Es que tengo que enseñar los hipótesis de séptimo grado y no entiendo ni papa de esa temática. Claro, hermano, el significado es la expresión de lo que se va a identificar. En otras palabras, mi amigo, no entiendo. Vaya pues, aquí tengo un ejemplo. Mira ese rótulo. Dice se vende, ¿verdad? ¿Qué es lo que observas? Bueno, mi amigo, yo observo una mesa. Ok, es una mesa. Cuando usted piensa en una mesa, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que te imaginas? Bueno, me imagino un mueble formado por un tablero sostenido por varios pies. Y se puede dejar cosas como una computadora, un cuaderno, se puede hacer tarea en ella, comer. Bueno, en conclusión, el significado, en este caso, con la palabra,
cuando nos dicen una palabra como mueble. ¿Qué es lo primero que te imaginas, Roberto? Bueno, mi amigo Emilio, yo entiendo que un sofá o mueble podemos estar cómodos con la familia, amigos, pasar un rato agradable viendo una película y hablar y opinar sobre la película, etc. Eso es lo que yo comprendí. Así es. Muchas gracias, Emilio y Roberto. Eso es todo sobre lo que es el significado de las cosas, de las palabras y de lo que uno se imagina, habla sobre el significado. Espero que sea de su agrado, mi estimada licenciada y compañeros. Quédense en casa y que Dios los bendiga. Gracias. Bienvenidos compañeros y licenciados, mi nombre es Damaris Espinal y en este espacio le estaremos hablando sobre la teoría ideacional o mentalista. ¿Qué significa la teoría ideacional o mentalista? Dice que esta se refiere y afirma que su significado está fundamentalmente en la mente humana. ¿Qué quiere decir eso? Que esta teoría está basada en las expresiones que nos manda nuestra mente. ¿Qué pasa? Esta teoría ordena todo lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros vamos a hablar, no vamos a hablar una palabra como por decir manzana comí. Entonces nuestra mente la ordena y dice come manzana. Entonces así vamos, que el significado está fundamentalmente en nuestra mente. Así eso que significa la teoría ideacional o mentalista. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Janina Quesada. Yo estaré explicando, ¿verdad?, lo que es nuestro cómic, ¿verdad? O historieta que está basado en la teoría ideacional o mentalista, ¿verdad? Si ven aquí esta imagen, ¿verdad? Acá hay una maestra con unos niños. Ella está hablando sobre el tema, ¿verdad? Ellos tienen lo que es pensamientos diferentes. Observen bien. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que esta teoría se refiere a los pensamientos de nuestra mente. Bueno, en este segundo bloque de nuestra historieta o cómic está, ¿verdad?, una niña que le pregunta a Pedro, ¿verdad?, qué entendió por el tema, ¿verdad? Ya que todos tenían anteriormente, acordémonos de que tenían pensamientos diferentes. Entonces, ella explica, ¿verdad?, que esa teoría habla de la mente humana, mientras Pedro piensa de que está conformado no solo en la mente humana, sino que en las ideas, en las creaciones y en las opiniones, todo lo que cubre el pensamiento del hombre, ¿verdad? Sabemos que esta teoría del significado, ¿verdad?, de las cosas se hace fundamental en nuestra mente, ¿verdad? Lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Nuestras ideas. Sabemos que para nosotros podernos expresar, ¿verdad?, nuestra mente ordena, ¿verdad?, de forma coherente todas las expresiones, todas las ideas que nosotros queremos transmitir a una persona, ¿verdad? Sabemos que si no lo hacemos de forma coherente, entonces las demás personas no lo van a poder entender a nosotros, ¿verdad? Espero que hayan entendido nuestra teoría ideacional o mentalista, ¿verdad? Aquí está nuestro cómic que está representando nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Compañeros, como una conclusión sobre la teoría ideacional, dice que el significado de una expresión es un proceso o son procesos mentales. Así como hablaba nuestra compañera Janina, todo está en la mente del cuerpo humano. Aquí a continuación les estaremos mostrando algunas imágenes y algunos ejemplos sobre esa teoría.